La voz de la conciencia. La voz de la conciencia. La Iglesia Cristo es mi roca, de Pedraza, Venezuela, presenta La voz de la conciencia. Una oportunidad de encontrarse con Dios mediante su palabra. La voz de la conciencia. Nos confronta para caminar con Dios. La voz de la conciencia. En directo, desde la Iglesia Cristo es mi roca, en Pedraza, Venezuela. Eres mi único Dios. Vamos a Mateo 24. Le pido Mateo 24. Vamos a leer Mateo 24, vamos a hacer lectura, versículos 4 al 5. Aquí hay un diálogo de Jesús con sus discípulos. Primero, ellos van al templo judío y en el templo judío los discípulos trataron de impresionar a Jesús. Era un templo magnífico, gigantesco, hermosísimo. Lo habían reconstruido Herodes en 46 años. Se consideraba una de las maravillas del mundo. Y los discípulos quisieron impresionar al Señor Jesús, mostrándoles los edificios del templo. Y Jesús, la respuesta que le dio fue: no va a quedar piedra sobre piedra que no sea derribada. Eso fue la respuesta del Señor. Luego, cuando estuvieron solos en el Monte de los Olivos, los discípulos le hacen 3 preguntas al Señor. 3 preguntas. Pero 2 de ellas, las 2 últimas, les preguntan sobre señales. Señor, ¿cuándo será o cuál será la señal de tu venida? ¿Y cuál será la señal del fin del siglo? Le preguntaron eso al Señor. Y el Señor responde con un discurso largo, dando señales. Él dice: esta es una señal, esta es otra señal, esta es otra señal. Le comienza a mencionar varias señales. En nuestro estudio, este estudio bíblico, ya he estudiado 2 señales. Una es que él le dice: va a ser como los días de Noé y como los días de Lot. Y es necesario estudiar los días de Noé y los días de Lot en Génesis. Y fue un tiempo en que había demasiada inmoralidad. Demasiado. La inmoralidad había crecido demasiado. La maldad y la perversión sexual. Había mucho homosexualismo y abuso sexual. Porque se acuerdan que habían llegado 2 ángeles a la casa de Lot y ellos rodean la casa. Dice que toda la ciudad había rodeado la casa y le pidieron a Lot: sáquenos a esos hombres que están allí para que tengamos relaciones sexuales con ellos. Eso se llama abuso sexual. Hermanos, estamos en una época así. Hay demasiado homosexualismo, demasiado. Y hay abuso sexual. Tengan mucho cuidado con sus hijos, hermanos. Sean varones o sean hembras. Tengan mucho cuidado con sus hijos y con sus nietos. Hay demasiado abuso sexual. Y porque estamos en los días de Noé y en los días de Lot. El Señor dijo: así sería cuando vendría el Señor Jesucristo. El tema de hoy lo tengo titulado: evitando ser engañados por un falso profeta, porque esa es otra señal. Otra de las señales del fin del mundo, o que el Señor está muy cerca, es que se van a levantar muchos falsos profetas. Vamos a leer versículos 4 y 5. Respondiendo, Jesús les dijo: mirad que nadie os engañe. Fue lo primero que el Señor le respondió cuando ellos le hicieron las 3 preguntas. Le preguntaron: dinos cuándo serán estas cosas. Le preguntaron: ¿qué señal habrá de tu venida? Y le preguntaron: ¿qué señal habrá del fin del siglo o del mundo?
Y él respondió, la primera respuesta que le dio el Señor fue, mirad que nadie os engañe. Fue la primera respuesta. Y dice el versículo 5, porque vendrán muchos en mi nombre, diciendo, yo soy el Cristo. Y a muchos engañarán. Yo di otro tema, el tema antes de este, que desarrollé dos temas sobre los falsos profetas. Uno, los falsos profetas son peligrosos. Son muy peligrosos. Y hermanos, no lo busquemos fuera de la iglesia evangélica, están dentro de las iglesias evangélicas. Los falsos profetas están ahí, se han infiltrado, se han metido adentro. No están fuera, como comenzamos de pronto algunos a decir, la iglesia católica, los masones, que los testigos de Jehová. No, ya están dentro. Los falsos profetas se han metido dentro de la iglesia cristiana. El tema anterior que desarrollé a lo llamé así, el peligro de los falsos profetas. Y mencioné varios peligros que están en la Biblia. Número uno, son peligrosos porque tienen una capacidad de persuadir, de seducir. Un falso profeta le llega a algún cristiano con muchos argumentos y con supuestas pruebas bíblicas y lo termina engañando. Dijo el Señor Jesucristo en Mateo 24, 24, en el versículo 24, que si es posible, aún a los escogidos los pueden engañar. Es decir, tienen una capacidad de convencer. Tienen esa capacidad. ¿Sabe por qué? Porque le acompañan señales. No solamente tienen labias, vamos a decir así, sino que hay señales que le acompañan. Pueden hacer señales, pueden hacer milagros. ¿Sabe que cuando venga el anticristo va a venir así? Con un poder sobrenatural. Muchos cristianos buscan milagros. Si usted es uno de los cristianos que está buscando milagros, mosca, porque puede caer en unas redes de estos falsos. Porque le acompañan milagros, hermano. Eso le acompaña. Lo dice Mateo 24, 24. Porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. Son peligrosos porque son muchos. Son muchos. Hace más o menos 30 años atrás se conocían así muy aislado al falso profeta. Y fulano de tal, como Joseph Smith, por ejemplo. Joseph Smith, él se presentó como un profeta y él fundó una secta conocida como los mormones. Y así, en la antigüedad, hace 30 años hacia atrás, se conocían. Ahora están dentro del mismo pueblo evangélico. Usted coloca un canal evangélico y ahí usted puede estar escuchando un falso profeta. En esos canales evangélicos. Se han metido, repito, se han metido. No se extrañen que se metan en la congregación, en esta congregación. Allá en nuestra congregación. Y al punto que le gana la confianza a uno y uno termina entregándole de pronto el púlpito. Y entonces desde allí van a lanzar sus falsas doctrinas. Son muchos, la Biblia dice, muchos. Versículo 11. Muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. ¿Saben también por qué son peligrosos? Porque se disfrazan. Usan un camuflaje. Por eso son peligrosos. Jesús en Mateo 7:15 dijo que vienen vestidos de ovejas. Y él está hablando de falsos profetas. Si usted lee bien el texto con cuidado, y está hablando de falsos profetas. Y dice que vienen vestidos de ovejas. Otro tema que estuve desarrollando como manera de repaso es las características de un falso profeta. Hay dos características de un falso profeta. Uno es una característica que nadie la ve.
Solamente Dios y Él. Por ejemplo, a la luz de la Biblia, un falso profeta no es cristiano, es inconverso. Es una persona que jamás Cristo lavó sus pecados. Jamás se arrepintió y se metió. Y se hizo llamar cristiano. Y después, además de eso, pastor, evangelista, apóstol. Y no es cristiano. Según la Biblia, es inconverso. En Jeremías 23, creo que es el versículo 11, dice que son impíos. Y en Judas 4, dicen que son impíos, es decir, son inconversos. ¿Quién ve eso? Dios. Porque nosotros no lo vemos, nosotros creemos que es un cristiano. Entonces, esa es la parte invisible. Ellos tienen una característica, porque es un disfraz, hermano. Jesús dijo, se iban a disfrazar de oveja. Hay características invisibles. Por ejemplo, Jeremías enseña que un falso profeta no ora. Un falso profeta no ora. No tiene vida de oración, hermano. Él le hace creer a los feligreses que él es un hombre de Dios, pero no ora. No tiene vida de oración. Su vida de oración es pobre. Y si ora, ora no con oración. Porque, por ejemplo, decretar, eso no es orar. Decreto que eres sano. ¿Eso quién dijo que eso es orar? Orar es, Señor, te pido, por favor, que sanes a fulano de tal. Eso es orar. Pero decretar no es orar. Y los que andan en esta línea andan decretando y andan declarando. Pero también hay signos visibles que da la Biblia de un falso profeta. Uno, un falso profeta es una persona hambrienta de dinero. Se quiere hacerse rico con la iglesia. Está interesado en el ganadito suyo. Está interesado en las cuentas bancarias suyas. Está interesado en la cartera suya. Un falso profeta. Lo enseña 2 de Pedro. Capítulo 2, versículo 3. Dice eso. Que un falso profeta es alguien que hace mercadería de la fe. Un falso profeta hace eso. Un falso profeta no llama al arrepentimiento. Generalmente llama a la prosperidad. Te dice, ven, entrega tu vida a Cristo y te van a ir mejor en los negocios. ¿Ves? Se da cuenta de la diferencia de decir, ven a Cristo y tus pecados te son perdonados. ¿Se da cuenta de la diferencia? Hablan de avivamiento, hablan de progreso, de prosperidad. No estoy diciendo con esto que no haya progreso, no, pero no llama al arrepentimiento. ¿Cómo podemos evitar ser engañados por un falso profeta? Número 1, el Evangelio de Juan capítulo 3 nos da una clave. Lo primero que necesitamos para no ser engañados por un falso profeta es haber nacido de nuevo. Si usted ha nacido de nuevo, puede ser que no lo engañe un falso profeta. Pero a los creyentes también los puede engañar un falso profeta. Pero lo primero que necesitamos es nacer de nuevo. Porque dentro de nosotros comienza una luz. La luz del Evangelio. Y la Biblia dice que hay un velo que está en nuestros ojos y eso cae. Si usted no ha nacido de nuevo, usted puede ser engañado por un falso profeta. Puede ser engañado. Bueno, Juan 3:3 dice, respondiendo Jesús le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Versículo 5. Respondiendo Jesús, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Es el primer requisito, el único requisito para ver el reino de Dios y para entrar al reino de Dios. Nacer de nuevo. Nacer de nuevo. El nuevo nacimiento no se hereda, hermanos. Ustedes lo saben que es así. El hecho de que yo soy cristiano, mis hijos no son cristianos. Porque yo soy cristiano. Mis hijos también tienen que tener un encuentro personal con Cristo. Ellos tienen que tenerlo. Aunque se hayan formado desde muy bebé, hayan recibido por tetero Biblia.
Le hemos metido, en vez de tetero, le hemos metido Biblia. Y las primeras comiditas sólidas, Biblia. A pesar de todo eso, ellos necesitan nacer de nuevo. Necesitan tener un encuentro personal con Cristo. Nacer de nuevo no significa religión. No significa entrar a la iglesia. Muchos lo hacen. Entran a la iglesia, pero no nacen de nuevo. Aquí, esta conversación, Jesús lo tiene con Nicodemo. ¿Quién era Nicodemo? El rey de los judíos. Ahí, ¿cómo lo dice? Príncipe, dice aquí. Ah, un príncipe. Era un príncipe, un principal, dice aquí. Un principal. Él era un fariseo, hermano. Él era un fariseo. Pablo fue un fariseo. Los fariseos era el grupo religioso más estricto que tenía Israel. Eran estricto en cumplir la Biblia. Eran muy estrictos. ¿Sabe que un judío común, normalmente, ayunaba una vez al año? Había un día en que registra la Biblia, se llama el día de la expiación. Ese día el sumo sacerdote entraba al lugar santísimo. Y ese día todo el país entraba en ayuno. Porque así lo había determinado la Biblia, la ley. Pero un fariseo ayunaba 104 veces al año. ¿Cuántas veces le ganaba a un judío cualquiera? 103 veces. Y este hombre era un fariseo. Y Jesús le dijo, tienes que nacer de nuevo. O sea, un hombre estricto en cumplir la Biblia, y el Señor le dice, tienes que nacer de nuevo. Dice en las Escrituras que vino a Jesús de noche, ¿verdad? Dice el versículo 2. La Biblia, hermanos, muchas veces nos manda un lenguaje. Hay un lenguaje en código. La noche representa las tinieblas, la oscuridad, el pecado, el reino de las tinieblas. Y Nicodemo estaba en tinieblas. Y viene a Jesús, así como él estaba. Cuando ustedes leen la historia de Sodoma y Gomorra, los ángeles van a Sodoma y a Gomorra y visitan a Lot, ¿sabe? De noche. Porque así estaba Sodoma y Gomorra, espiritualmente. Pero cuando ellos visitan a Abraham, lo visitan al mediodía. ¿Sabe por qué? Porque Abraham estaba así espiritualmente, al mediodía. Y vale la pena que nos revisemos, hermano, cómo está nuestra vida espiritual. Está al mediodía, está radiante, hay un calor enorme espiritualmente en nuestra alma, o está al atardecer, o está de noche, o está a la medianoche. Este hombre estaba de noche y tuvo que venir al Señor para nacer de nuevo. Entonces la religión en sí no tiene vida. La da solamente Jesús. No se nace de nuevo cumpliendo. Nicodemo cumplía la ley. Era estricto. No se nace de nuevo ayunando, hermano. No estoy diciendo con esto que no se ayune. Pero así no se nace de nuevo. Ni por ayunos, ni por oración, ni por congregarnos, ni nada de eso. Sino un encuentro personal con Jesús. A través de la misma sangre de Jesús, recibir el perdón de nuestros pecados. Es el primer paso para no ser engañado por un falso profeta. El primer paso para no ser engañado por un falso profeta. La Biblia dice que no hay nadie que busque a Dios, ¿verdad? Así dice la Biblia. No hay ni siquiera uno. No hay quien haga lo bueno. No hay justo ni aún uno. ¿Verdad que lo dice? Entonces, ¿cómo podemos nacer de nuevo? Si no podemos buscar a Dios. No, voy a buscarlo y no puedo. Y cuando, no sé, en el momento que usted comenzó a sentir algo hacia Dios, el Señor lo buscó a usted. Ahí comenzó.
En el momento que el señor Alirio comenzó a tener algo y ciertos intereses hacia lo espiritual, ya el Señor comenzó a obrar en el corazón de él. Y así en la vida de cada uno de nosotros. Si usted vino al Señor porque de otra manera, revise, hermano, revise. Pues, tal vez usted no está en el Señor. Tal vez no está. Cuando llegamos a Cristo sí, hay frutos que tienen que producirse, ¿verdad que sí? Hay frutos que tienen que producirse. Y uno de ellos es el interés por otras personas que conozcan al Señor. Nacemos de nuevo a través de la sangre de Cristo para el perdón de nuestros pecados. Es decir, venimos a Cristo como un miserable que somos y le pedimos perdón. Reconocemos que estamos perdidos y así venimos a Cristo. Así se nace de nuevo. Jesús dijo en una ocasión que un falso profeta es un ciego que guía a otros ciegos. ¿A quiénes guía? A otros ciegos. Cuando nacemos de nuevo dejamos de ser ciegos. Porque el velo que teníamos cubriendo nuestros ojos, dice primero a los Corintios que hay un velo, el Dios de este siglo coloca un velo. Por eso cuando una persona no conoce al Señor lee la Biblia y no la entiende. La lee y no la entiende. Dice, no, yo no entiendo nada. Y puede ser un doctor, un intelectual, puede ser lo que sea, pero no la entiende. Porque hay un velo. Hermano, si usted va a la palabra de Dios y no la entiende, revísese. Luego, pero no entiendo. Pregúntele al Señor si es que no ha nacido de nuevo. Porque el Espíritu Santo viene a morar en nosotros y Él arroja luz. Él ilumina. Esa es la doctrina de la iluminación. Si usted no ha nacido de nuevo, corre el peligro que un falso profeta lo engañe y lo lleve por el camino equivocado. Porque solo hay un camino. Solo hay uno. Jesús, el Cristo. Pero un falso profeta anda por otro camino. Y dice que es el camino de Cristo. Y lo puede llevar a alguien por ese falso camino o el camino equivocado. El Señor dijo que Él es el camino, la verdad y la vida. Es decir, el camino va junto con la verdad y junto con la vida. Así va el camino. Bueno, hermanos, una segunda manera de evitar ser engañado es probando los falsos profetas. Hay que probarlos. Un falso profeta tiene que ser probado. Aquí se me olvidó colocar la cita bíblica, pero creo que es Primera de Juan 4. Vamos a buscarlo. Primera de Juan, no es el Evangelio. Primera de Juan, buscando hacia Apocalipsis, capítulo 4. Un falso profeta tiene que ser probado. Si usted sospecha, este como que es un falso profeta, investigue. Usted no peca en investigar. Investigue. Investigue todo lo que pueda. Investigue a la luz de la Biblia, investigue a esa persona. Usted no peca. Porque más bien es más, la Biblia te manda a investigar. Capítulo 4. Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad a los espíritus si son de Dios. Porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Mire la razón que dice. Muchos falsos profetas han salido por el mundo. ¿Pero qué nos manda a nosotros? Probad. Pruébenlos, dice. Pruébenlos. Es como que agarráramos al falso profeta, lo metemos en un tubo de ensayo y lo llevamos al laboratorio. Vamos a investigar. Hermanos, les repito, es obligación de nosotros investigar cuando creemos que alguien es un falso profeta. Allá a la iglesia, a la congregación, me imagino que habrán llegado varios, pero llegó una persona muy carismático, elocuente, con muchas palabras, y fue entrando en confianza. Llegó el momento que
yo le permití predicar, pero hubo alguien, un miembro de la iglesia, que me dijo, yo trabajo con él y él me ha dicho esto, esta doctrina, y me dijo que no lo supiera la iglesia. Por ejemplo, una de las cosas que él estaba diciéndole a esa persona es, Cristo ya vino. Ya él vino. Esa es una de las doctrinas falsas que le estaba enseñando. ¿Y qué me tocó a mí pedirle a él? ¿Te ha entregado algo? Sí, me entregó un material. Tráigamelo. Y me puse yo mismo a revisar. Es nuestra obligación, hermanos, investigarlo. Y por muy bien que le caiga a uno, porque ese tipo de personas son muy carismáticas, te cae muy bien, hay que cortar. Hay signos que nos dan los falsos profetas y por esos signos comencemos a indagarlo, a investigarlo. Pero la Biblia nos manda eso, nos manda a probarlo, hermano. Probarlo. Un falso profeta nos da un signo de que no es un falso profeta cuando no se permite que lo investiguen o que lo evalúen. Deben ser evaluados. Todos nosotros, aún los pastores, nosotros tenemos que ser evaluados. Hay alguien que tiene que evaluarnos a nosotros. Si un líder no acepta ser evaluado, hay signos de arrogancia. Y ante esa persona te puedes encontrar ante un falso profeta. Tenemos que rendir cuentas. Tenemos que rendir cuentas, hermanos. Hermanos, es bueno que aprendamos a eso. A rendir cuentas. Sí, a la esposa y al esposo, por lo menos por allí. Pero hay que aprender a rendir cuentas. Si alguien no rinde cuentas, corre el peligro. No solamente que un falso se convierte en un falso, sino que pierde su relación con el Señor. Hay que rendirnos cuentas. De pronto, mi esposa puede revisar mi teléfono. ¿Y por qué tienes esto aquí? Porque uno puede meter inmoralidades ahí. Entonces, rendir cuentas, repito, rendir cuentas es importante. Y un falso profeta no lo acepta. Tienden a ser muy arrogantes. Le dicen a los demás, usted se sujeta a mí, yo no a nadie. Esos son signos de un falso profeta. Y hay que revisar todo eso. En 1 de Juan 2:20 dice algo. Pero vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas. Versículo 27. Pero la unción que vosotros recibisteis de Él permanece en vosotros y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe. Así como la unción misma os enseña todas las cosas y es verdadera y no es mentira, según ella os ha enseñado, permaneced en Él. De acuerdo a este texto bíblico, la unción es el Espíritu Santo. La unción es el Espíritu Santo. Y la unción es la capacidad que nos da el Espíritu Santo de distinguir entre lo falso y lo erróneo. Aunque venga camuflado, venga así muy disfrazado, uno, aquí como que hay algo. No sé qué hay, pero aquí hay algo. Eso te lo da la unción, hermanos. No sé si a usted le ha pasado. Pero alguien se le acerca y dice, yo soy cristiano y tal. Y dice, aquí hay, no sé, aquí hay gato encerrado. No tengo las pruebas, pero aquí hay algo. ¿Sabe quién le da esa capacidad de oler, de distinguir? Se llama la unción, el Espíritu Santo. No confunda unción con, y siento algo extraordinario. No, no. Si, lea usted con cuidado aquí unción. Y unción es capacidad de distinguir, de conocer. Ustedes tienen la unción, dice, no tienen necesidad de que nadie les enseñe. No está hablando de que no hay necesidad de esto, de enseñanza, de este tipo de enseñanza, sino ese tipo de enseñanza de que hay cosas erróneas que se están metiendo y la unción le dice a usted, aquí hay esto. Y de ahí en adelante es su obligación investigarlo. Es otra forma de conocer a un falso profeta. ¿De qué manera? Investigándolos, hermanos. La unción te va a dar una pista y de ahí en adelante usted investiga. Si se deja engañar por un falso profeta, no le eche la culpa a nadie. El Señor te ha dado el Espíritu Santo como la unción y Él
Pero en primer lugar es necesario que usted haya conocido al Señor, haber tenido un encuentro con Cristo, realmente, y haber nacido de nuevo. Número 3, una manera de no dejarse engañar por un falso profeta es llegar a ser un cristiano maduro. Los cristianos niños, cristianos que no crecen nunca, los engañan los falsos profetas, aunque hayan nacido de nuevo. Lo enseña Efesios 4, 14, lo enseña. Dice que el Señor ha puesto en la iglesia pastores, profetas, evangelistas, maestros, apóstoles, para que ellos, esa gente, entrenen al resto de la iglesia y la iglesia comienza a hacer los ministerios y todos los demás santos a crecer y a llegar a una estatura de un varón perfecto, el cual es Jesucristo. Y dice el siguiente versículo, para que no seáis niños fluctuantes. Vamos a buscarlo. Efesios 4, versículo 14. Para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, que por estratagema de hombres, que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Habla de gente expertas, maestros en el engaño, y van a agarrar a un niño y lo van a engañar. A niños como a él, y tal vez como a él, y como la niña la engañan. Son niños. ¿Y sabe por qué los pedófilos buscan a esos niños? Para hacerles abuso sexual, porque los engañan. Los engañan con un caramelo. Y nosotros, si no crecemos, si somos cristianos chiquitos, que no crezcamos en la fe, entonces viene un falso profeta y nos engaña con un caramelo. Eso es lo que está diciendo el texto. Para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina. Entonces tenemos un reto de crecer, hermano, y llegar a ser maduro. Llegar a ser maduro. ¿Quién es maduro? Una persona madura, un cristiano maduro. Es un cristiano que no va a los extremos, hermano. Los cristianos extremistas no son maduros. El demasiado apático, pereza, no. Y el fanático, estoy hablando de fanático. Como una vez alguien me dijo, yo le estaba diciendo, mire que usted necesita tener su casa. Un pastor me dijo, no, ¿para qué casa? Para dejárselo al anticristo y vive arrimado con la familia. Eso se llama inmadurez, porque es extremista. Bueno, tenga su familia. No sabemos cuándo viene a venir el anticristo. Y si pasan 50 años, tener la familia arrimada en un rincón ahí, no puede ser. Los extremos, cuando una persona es extremista, es inmadura. El maduro es equilibrado, hermano. El maduro es así. Existen dos extremos A y extremo B. Voy a darles un ejemplo. Muchos años, muchísimos años, se estuvo enseñando. Sobre todo lo hizo la Iglesia Católica. Y lo abrazaron líneas evangélicas, protestantes también la abrazaron. Muchos años se estuvo enseñando el evangelio de la pobreza, donde se decía que para heredar el reino de Dios había que ser pobre. Y mucha gente renunció a la riqueza, renunció a sus herencias. Un tal Francisco de Asís lo hizo. Era un hombre, su familia tenía riquezas, pero para poder heredar el reino de Dios como tenía que hacerlo en la pobreza, renunció a todo eso. Es un extremo. Ahí hay verdad y hay mentiras. Ahora se está enseñando el evangelio de la prosperidad. Otro extremo. Otro extremo. Que hay verdades y hay mentiras. En parte, un cristiano puede prosperar. Pero no que todos los cristianos tienen que prosperar porque sí, porque somos hijos del Rey de Reyes. Dicen argumentos, muchos argumentos. ¿Ves? Son dos extremos, hermanos. ¿Se dan cuenta? Un extremo y otro extremo. Hay verdades en uno y hay verdades en el otro. Pero no todo es verdad. Hay verdades y hay mentiras en esos extremos. Entonces, los extremos son indicios de que no hay madurez. Los extremos.
Alcanzar la madurez no es fácil, hermano, como cristiano. Cuando hablo de alcanzar madurez es crecer, crecer, crecer. Y llegar a ser un hombre maduro o una mujer madura. Hay hermanos que tienen 15 años en el Señor y son bebés. Todavía hay que darle teterito. Llegar al pastor y darle teterito. Y si no le da teterito, entonces llora, porque el bebé llora. ¡Ah, ña, ña, ña! Bueno, vamos a meterle teterito. No, en serio, hermanos, hay hermanos así. Y tienen 15 años en el Señor. Cuando ellos mismos pueden elaborar la comida en las escrituras, buscarla, y no comer teterito, sino comida sólida. Ya comerse el pollito espiritual. Hay hermanos así. ¿Qué quiero decir con esto? No, la madurez no llega automáticamente. No. Llegamos a Cristo y tenemos que trabajar. Hay una parte de la Biblia que dice que debemos ejercitar la piedad. El Señor se lo dijo a través de Pablo a Timoteo. Ejercítate en la piedad. ¿Y qué es ejercicio, hermano? ¿Qué es? Tiene la idea como de ir a un gimnasio. Y usted comenzar. Y hasta que se le forme. Yo como no he ido a un gimnasio, mire cómo soy. Pero la idea es hasta que se vaya formando los músculos. Así hay músculos espirituales, hermano. Que hay que trabajarlos, Y eso requiere de disciplina. En las Olimpiadas, ¿sabe quiénes van a competir en una Olimpiada? Los mejores atletas de un país. Los mejores ciclistas de Venezuela los mandan a las Olimpiadas. Si logran clasificar en Sudamérica, van a la Olimpiada a competir con otros ciclistas mejores de cada país. Pero siempre gana alguien. ¿Quién gana? El que es más disciplinado, hermano. Si el venezolano practica 4 horas diarias y el chino practica 8 horas diarias, ¿quién gana entre los dos? El chino. El chino, porque es más disciplinado. Así sucede en la vida cristiana. Si su oración es de 5 minutos, hermano, y hay otro hermano que ora hora y media y se mete con el Señor y disfruta la presencia del Señor, ¿quién va a tener mejores músculos? El de hora y media. Viene un falso profeta, se va a llevar el de 5 minutos, se lo arrastra. Entonces, se requiere disciplina. Para llegar a tener vida madura hay varias cosas, hermano. No solamente esfuerzo y disciplina, sino también tiempo. Porque un nuevo creyente, por mucha disciplina que tenga, es un nuevo creyente. Y es un bebé. Entonces requieren 2 cosas. Tiempo y disciplina. Si yo tengo 20 años en el Señor haciendo ejercicio espiritual, tengo que ser maduro. Entonces se requiere eso, estimados hermanos. Es importante que tomemos en cuenta esto, para no ser engañados por un falso profeta. Número 1, haber nacido de nuevo. Número 2, ¿qué dijimos? Número 2, probarnos. Y número 3, ser un maduro. Crecer. Eso requiere tiempo y ejercicio. Disciplina. Tenemos un reto, hermanos. De pronto, usted es una persona que tiene disciplina. Bueno, manténgala. No afloje. Y siga mirando a alguien al que debe alcanzar en el tamaño. Jesucristo. No mire al hermano de lado. Si yo miro al niño y digo, no, ya yo estoy crecidito. Y me paro, hermano. Pero si yo veo al Señor Jesús, yo sigo. Sigo. Me veo chiquitico y yo sigo impulsándome. Vamos a orar. Te doy gracias, Padre, por tu palabra. Hemos venido a ella y tu palabra nos habla a nuestra alma y nos desafía, Señor. Oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Si alguien acá no ha recibido al Señor Jesucristo, yo quiero hacerle la invitación en esta hora. Si alguno de ustedes no tiene al Señor en su vida y hoy el Señor le ha hablado a usted, yo le extiendo la invitación
de conocer al Señor. En esta mañana. Usted en esta mañana puede experimentar el nuevo nacimiento si pone su fe en Jesucristo. ¿Le gustaría hacerlo? Puede repetir esta oración conmigo, si es su decisión. Dentro de su corazón puede hacerlo. Usted puede decirle al Señor: Padre Santo, reconozco que soy pecador. Ven a mi vida. Reconozco que solamente en la sangre de Jesucristo, en el sacrificio de Jesucristo, hay perdón de mis pecados. Pongo mi fe en ti, en Cristo Jesús. Amén.